Amado bendito Dios y Señor, en esta hora agradecemos tu cuidado, agradecemos tu amor, agradecemos el recurso tecnológico que nos da, Señor, y sabemos que todo viene de ti, Padre mío. En esta hora suplicamos que permitas podamos tener la mente, pero también el corazón dispuesto, Señor, para aprender más de ti. Gracias por todo lo que tú nos has dado, por todo aquello de lo que tú nos has guardado. Y te suplicamos que el pastor Cuauhtémoc pueda, Señor, ser un instrumento útil en tus preciosas manos y a nosotros. Danos el entendimiento, la guía también de tu Santo Espíritu para poder aprender y poder servirte cada día más, Señor, y de mejor manera. En Cristo Jesús damos las gracias. Amén. Amén. Pues sean todos bienvenidos a esta última sesión ya del curso Biblia, Educación y Neurociencias que su servidor está compartiendo con ustedes. Y como red de maestros presbiterianos nos sentimos muy motivados, muy comprometidos también a seguir impartiendo los cursos que pues Dios nos permite conocer a través de otros predicadores, maestros, pastores, teólogos, académicos, y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos y también de ustedes, porque están mostrando ese interés por superarse, por conocer y por compartir también sus experiencias. Sean todos bienvenidos y antes de entrar en en las presentaciones que tengo, quiero preguntarles qué ha sido para ustedes este tema en el que, pues en la primera sesión explicamos un poco sobre los fundamentos bíblicos, nuestra postura bíblica, y la segunda sesión fue sobre las corrientes educativas y cómo fundamentan sus principios para ejercer la educación, y hicimos algunas comparaciones entre la educación escolástica, la evangélica, la luterana, la calvinista, y aún hicimos una comparación con la educación de la nueva escuela mexicana. Y también presenté en esa segunda sesión la estructura psicológica que pues he, he encontrado para comprender un poco más precisamente cómo el proceso educativo a través de la escritura y con la presencia del Espíritu nos va dando elementos para ejercer ese trabajo tan bonito que tenemos como la educación. Y en la tercera sesión también estuvimos compartiendo ya algunos elementos de cómo fue iniciándose este tema de la neurociencia desde sus inicios y algunos representantes. Entonces, quiero preguntarles qué han estado pensando respecto al tema, qué han recordado, qué duda ha generado a través de estas semanas, etcétera. Si alguien quiere compartir, estamos abiertos para tener unos minutos y escucharles. O si han investigado algunas otras cosas, pues también sería interesante saber si han consultado a otras fuentes. Buenas noches, hermanito. Robert, adelante. Sí, hermano. Bienvenido, Robert. Gracias, hermanito. La idea del curso es que podamos pensar en estos temas, pero también en nuestras realidades en la iglesia donde trabajamos, cómo estamos desarrollando nuestros procesos educativos y qué elementos puede aportarnos estas temáticas en relación con lo que hacemos en nuestras propias iglesias. Así que si alguien quiere compartir algo, alguna duda, comentario, sí, hermana, Bueno, pastor, Rosa, mire, adelante. eh, es interesante que hoy día se tengan algunos conocimientos que antes no se tenían. Por ejemplo, todavía recuerdo cuando egresé de la Facultad de Medicina, todavía teníamos el que
neurona que se moría era una red que se apagaba. Aunque ya existían los postulados de Ramón y Cajal, no se manejaba los conceptos que hoy se manejan de neuroplasticidad y que sí han sido de mucha utilidad y se han podido manejar en la recuperación de pacientes con trauma craneoencefálico, con eventos vasculares cerebrales y con lesiones que tienen que ver con lesiones neurológicas. Y yo me quedo pensando en mi etapa de formación educativa, que fue cuando conocí la palabra del Señor por una compañera de grupo. Y a mí me sorprendió cuando leí, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. A mí, cuando leía yo esas partes, que eran mis primeros contactos con la palabra del Señor, me, me llamaba mucho la atención y el saber que alguien podría entenderme. Me acuerdo que, pues, cuando ahí en el 84 que egresé de la facultad, no teníamos los conceptos de neuroplasticidad y regeneración neuronal que hoy se manejan. Con el paso de los años, pues se vio muchas cosas y sí ha crecido el conocimiento, pero a mí me gusta recordar que todo eso, el hombre ha tardado siglos, milenios en saber que eso era una posibilidad, pero no la creó el hombre. Es algo que Dios diseñó y que tardamos unos cuantos milenios en darnos cuenta lo que el Señor había hecho. Tristemente el hombre muchas veces, incluso hoy, no lo ha comprendido y tristemente la ciencia ha sido más que nada un estandarte para independizarse, pretender independizarse de Dios, pretender, porque nunca nos vamos a poder independizar. Y yo digo gracias a Dios. Eh, el conocimiento que hoy tenemos de las acciones y reacciones, la neuroquímica cerebral y todo eso, es muy hermoso. A mí me encanta, pero vuelvo al punto. Todo eso lo está descubriendo la gente que se dedica a estos campos y lo comparte con las personas que leemos lo que han descubierto, pero nada de eso es obra del hombre. Es la capacidad observacional y de deducción que tiene, que Dios le ha dado al hombre. No es algo que el hombre haya hecho, entonces no tiene de qué ufanarse. Y nosotros, de ahí sí tomar algo que nos pueda servir a nosotros para entender cómo le hago llegar de una manera más didáctica los pretendidos que tengo de enseñarle a las personas, ya sea en el plan evangelístico o en el plan de crecimiento de vida espiritual. Entonces sí debo de, pues, aprender un poquito de eso o lo más que pueda, pero para entender por qué, por ejemplo, a media prédica alguien se queda dormido, que es algo que pues vemos, nadie lo puede negar, hemos visto personas, a lo mejor hasta nosotros de repente nos cabeceamos en medio sermón o a media clase. Entonces, ¿cómo hago que la persona con la que estoy interactuando o a quien le estoy llevando el mensaje lo mantenga yo enfocado? ¿Sí? Entonces, sí vale la pena aprender esto, pero
lo que nunca debemos de perder de vista, sobre todo nosotros como cristianos, que todo es diseño divino y solamente tenemos que aprender a tomar de lo que Dios ha puesto allí. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermana. ¿Alguien más quiere comentar algo con respecto a las presentaciones anteriores? ¿Alguna duda? Hermana Ruth, sí, escuchamos. Abra su micrófono para que le escuchemos. Perdón, hermanos. Lo cierto y la realidad es que la verdad en la iglesia no se toca ese tema de la neurociencia articulado con la palabra de Dios y lo que Dios tiene que decirnos respecto de esa vinculación que debemos de hacer nosotros, el cerebro y nuestro cuerpo, nuestro entendimiento en cuanto a la palabra de Dios. Yo nunca había escuchado ese tema y miren que ya tengo mis buenos años en el Evangelio y yo nunca había oído de ese tema, mucho menos, pues ahora lo empiezo a entender un poquito, porque pues esto es un acercamiento, en realidad eso es muy profundo y muy interesante para saber. Pero ayer en la noche me estuvieron llegando unos videitos de unos 3 minutos, son muy cortos que me gustaría compartirlo con usted, pastor, para que eh, me pueda o nos pueda aportar si lo que dicen allí, porque ellos abordan la neurociencia con lo que Dios hace en nuestro cerebro cuando estamos dormidos, cómo nos bendice cuando nosotros tenemos problemas y cuando oramos, Él nos da paz y esas situaciones que a veces uno por todo el estrés que nosotros estamos viviendo, no hacemos esa correlación de cómo Dios puede beneficiar nuestras vidas para eliminar o cómo Dios puede hacer un proceso para eliminar pues el estrés o la angustia o la desesperación o la ansiedad y todas esas situaciones que no son pues normales en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, se los voy a mandar, pastor, para que usted los revise y si es conveniente y usted cree que lo que dicen ahí de la palabra de Dios es real y puede ayudarnos ejemplificándonos cómo Dios actúa en nuestro cerebro, cómo el cerebro puede, con la ayuda de Dios, transformar esas situaciones agravantes en nuestra vida en, en una bendición y dar un equilibrio de nuestro cerebro con el resto de nuestro cuerpo. Pues yo entiendo que ahí es donde se da todo, ¿no? Todas las órdenes para que la mano se mueva, para hablar, etcétera, etcétera. Entonces, gracias porque este es un tema bastante interesante y pues ahora, pues sí, a mí me motiva pues seguir leyendo un poco más sobre eso y poder entender cómo Dios actúa en nuestras vidas. Gracias, Gracias. hermana Ruth, muy buenos comentarios. Hermano Sergio, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre los temas anteriores? ¿O alguna opinión, Ahí, comentario? ok, ahí me oyen, hermano, y no para cambiar de micrófono, es que anda mal mi sistema de internet. Si me oyen o me cambio de micrófono. Se oye Sí, entrecortado, hermano. un poquito entrecortado. Bueno, ¿sabe qué? Entonces, bueno, continúen y ahorita yo me voy a cambiar de aparato. Muy bien, gracias. Uno de los temas que a mí me ha cautivado muchísimo es el tema de la antropología, el estudio del hombre. Y, y eso me ha llevado a explorar sobre, además de las posturas psicológicas, sociológicas, de las ciencias sociales y la filosofía, pues también la Biblia tiene la respuesta para darnos luz
Y cuando yo empiezo a estudiar sobre la antropología, encuentro que pues en la Biblia se menciona al hombre dicótomo, alma y cuerpo, al tricótomo, que es espíritu, alma y cuerpo. Y pues de ahí ha habido muchas discusiones teológicas a lo largo de los tiempos, pero no me había fijado en la definición que tiene la Biblia en Génesis sobre el hombre, que es un alma viviente. Y me llamó mucho la atención porque es un concepto totalmente ah, diferente a lo que yo había leído en mis inicios del conocimiento del estudio del hombre. Y doctrinalmente en la teología pues enseña eso, ¿no? El hombre dicótomo, tricótomo. Y no había yo escuchado que se mencionara al hombre unítomo, es decir, al alma viviente. Y por fin pude entender un poco sobre esa definición del hombre basada en Génesis. Y después me interesó muchísimo lo que el Evangelio presenta con respecto al ser de Jesús, a la persona de Jesús. Especialmente, a mí me llamó muchísimo la atención en la resurrección. ¿Quién es Jesús en la resurrección? ¿Cómo es Jesús en la resurrección? Y Pablo explica muy bien que él es las primicias de la nueva era, ¿no? De la nueva época a partir del reino de Dios. Y me llamó más la atención cuando encuentro que seremos resucitados cuando venga Jesús y seremos semejantes a Jesús. Wow, eso a mí me impresiona. No, para mí me hace quedarme perplejo ante lo que Dios tiene en el propósito, en su propósito para el hombre al final de los tiempos, en la venida de Jesús, que seremos hombres, cuerpos, almas, seres semejantes a Jesús. Eso a mí me tiene cautivado. Y por otro lado, una de mis inquietudes fue precisamente estudiar cómo es la obra del Espíritu Santo en la persona, en el cristiano. Y pues en los años 70 leí un librito por ahí que escribía una tal, si no mal recuerdo, Catherine Turner, que hablaba sobre la presencia del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo renueva al ser humano. Obviamente, estudiar eso también me llamó muchísimo la atención. Y cuando estudié en, en, en el Seminario Reformado de Jackson, eh, tuve la oportunidad de estudiar algunos cursos del doctorado en misionología o misiología. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue el enfoque que se le daba a las misiones o al trabajo misionero para conocer al hombre desde su propia cultura y naturaleza. Y yo me acuerdo que leímos muchísimo, uno de los maestros que tuvimos nos decía que él había sido misionero en la India y en el sudeste asiático, y él había sido testigo de cómo hombres, personas en esas culturas ejercían poderes mentales y el poder mental que ejercían para sanar no siendo cristianos, gentes que por su cultura ejercían esos poderes. Y luego leí otro librito que se llamaba El lado bello de la maldad, donde se relata el caso de una medium que vivía, si no mal recuerdo, en Cuernavaca, le llamaban la Pachita, y que era una mujer que sanaba y que ejercía y tenía dones de sanidad, que leía la Biblia, hacía sanidades en el nombre de Jesús y además ah, pues tenía esos poderes para sanar.
Y en esta semana, precisamente, alguien subió, no me acuerdo quién, ni lo grabé, un antropólogo que hace un estudio precisamente del caso de Pachita, donde él dice y pone la interrogante, ¿qué será esto que Pachita investigó sobre el caso de Pachita y sus poderes mentales curativos? Investigó y él deja la pregunta, bueno, ¿es que el hombre tiene tantos poderes mentales que su mente ejerce un poder sobre todo, toda la naturaleza y sobre enfermedades? Y él registra en su investigación que fue testigo de cómo esta mujer hacía operaciones y quitaba partes de enfermas de las personas, les abría el vientre y sacaba el mal orgánico que tenían y cerraba inmediatamente la herida. Nosotros, cuando yo estudié eso y lo leía allá en Jackson, en el seminario, nosotros, por orientación del misionero que nos enseñaba esa materia, nos decía que eso eran fenómenos que estaban ubicados dentro de la brujería y de los poderes que el diablo le da a ciertas personas para ejercer ese tipo de cosas. Entonces, la gran pregunta que para mí surgió fue, y siempre surgió fue, ¿hasta dónde el cristiano, teniendo a Cristo, teniendo el Espíritu Santo, tiene la facultad de ejercer los poderes del siglo venidero? Así dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 6, ejercer los poderes del siglo venidero, cuando describe que hay cristianos que se creen maduros y que se creen maestros, pero en realidad no tienen ni el menor mínimo discernimiento entre el bien y el mal, y sus facultades espirituales no están ejercidas, no están entrenadas para discernir entre el bien y el mal. Eso describe la parte última del capítulo 5 de Hebreos y parte del 6 en el libro de los Hebreos. Entonces, poniendo este panorama que tiene que ver con la antropología y la presencia de Dios en el cristiano, la pregunta para mí en el plano de la educación es, ¿cómo estamos los maestros de escuela de formación cristiana o los líderes de las iglesias ejerciendo esa autoridad espiritual que se llama el discipulado? Voy a hacer una referencia de lo que viví el sábado pasado en una iglesia donde estuve dando un curso de educación y me pareció muy interesante lo siguiente. Pregunté en la iglesia y en el grupo de maestros de escuela de formación cristiana de una iglesia, ¿cómo fueron ustedes discipulados? Y me sorprendió, bueno, no me sorprendió, pero sí me llama la atención y preguntan, ¿y qué es el discipulado? Bueno, el discipulado es que te enseñan el conocimiento de la fe, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo. Ah, bueno, yo estudié en la clase de catecúmenos y así me discipularon y me hice miembro. Cuando yo veo ese modelo de discipulado que es, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Es dominical, no veo nada de consistente en el discipulado a como Cristo lo enseñó, la vivencia diaria. Y es interesante, a mí me interesa, me hace pensar muchísimo. Entonces, ¿cómo estamos enseñando a Cristo en nuestras iglesias? Normalmente lo enseñamos los domingos a través de un manual, a través del culto, pero no estamos mostrando al Cristo vivo personalizado. Bueno, planteo esto porque tiene que ver con la experiencia interna neurológica, mental, espiritual del cristiano.
y entender esa realidad de que nuestros procesos educativos son dominicales y basados en manuales, estamos reduciendo la educación, o más bien estamos reduciendo el discipulado a un ejercicio muy, muy pobre. Desde ese punto de vista lo digo, ¿verdad? Entonces, sí es importante para ustedes, maestros, y para mí, el tener que reconocer que cuando estoy frente a un grupo de niños, adolescentes, jóvenes o adultos o gente nueva de la iglesia que llega a recibir nuestras clases, sí es importante reconocer que necesitamos hacer más, mucho más allá de lo que comúnmente hemos hecho y hacemos. Porque si los niños llegan a nuestros salones, a nuestros templos, los jóvenes, los adolescentes, llegan a cómo llegan, que sabemos cómo llegan, con situaciones familiares tremendas, con problemas de alimentación, con problemas de muchísimos problemas que ustedes saben, nociones que aprenden en la escuela, primaria, secundaria, prepa, y no atendemos, no impactamos sobre esas condiciones en que llegan nuestros alumnos, entonces nuestra labor educativa queda muy, muy limitada. Y entonces se hace necesario que conozcamos qué es el hombre, que sepamos qué es un niño, cómo es un niño, qué niveles de entendimiento tiene, cómo percibe, cómo piensa, o si no piensa. Si hay un adolescente que está frente a nosotros y no sabe qué decir porque le preguntamos, no puede articular ordenar su pensamiento o está como absorto, entonces ahí está la tarea nuestra de buscar y aplicar los elementos que nos ayuden a abrir esa concha, abrir esa mente, abrir ese espíritu, abrir esa percepción, abrir ese entendimiento de los niños. Y obviamente nuestro presupuesto, es decir, nuestro principio no es neurológico, no es didáctico, no es pedagógico. Nuestro máximo principio es la obra del Espíritu Santo que hace a través de usted y hace en ese niño que está siendo impactado por la espiritualidad que usted tiene. Y esa espiritualidad que ese niño está viendo, esa persona que está viendo, que tiene un niño, ese niño que tiene enfrente a una persona que es usted y que soy yo, está recibiendo de parte de nosotros una influencia. Y esa capacidad de trascender que nosotros tenemos, y no desde el punto de vista natural, sino desde el punto de vista espiritual, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo, esa capacidad de trascender es precisamente la que se requiere para que nuestro proceso educativo, en esa triangulación, siendo el Espíritu Santo el que le dirige a usted y está en contacto con ese niño, le permita hacer el impacto que hay que hacer en la vida de esa persona que estamos educando. Y esas cosas me han estado, ah, no me dejan dormir, me motivan a investigar más, porque ciertamente me preocupa el hecho de que la iglesia presbiteriana está perdiendo miembros semanalmente y perdemos miembros porque la gente no quiere llegar a nuestras iglesias porque sabe que en otras iglesias le están dando
cierto alimento que está buscando y que nosotros no lo hemos sabido dar a nuestras iglesias. Entonces, ese es el panorama en general del por qué es importante conocer esta herramienta que es la neurociencia. Es una herramienta porque alguien se ha dedicado a estudiar más que nosotros esos hechos biológicos, químicos, neurológicos, y pues de alguna manera nos ayudan. Pero por otro lado, conocer esas herramientas nos ayuda a equiparnos de manera más efectiva. Y lo último que quiero afirmar y compartir es, en esta pequeña introducción, es que estoy seguro que ustedes han experimentado cómo el Espíritu Santo obra en el drogadicto, en el alcohólico, en el que tiene SIDA, en el que tiene cáncer, y que todo su cuerpo está afectado por esas cosas. Y creo que hemos sido testigos de cómo el poder de la palabra, la presencia de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en sus vidas los cambia, los sana, los libera, los limpia por la pura obra del Espíritu Santo y la presencia de Cristo en el ser de esas personas. A mí me hace, me quedo asombrado de cómo Dios hace esa obra en el cuerpo de las personas, sanando, liberando, limpiando, salvando. Ese es nuestro presupuesto, esa es nuestra base por la cual nosotros los maestros hacemos lo que hacemos. Y creo que sí es importante que recordemos que usted, que tiene el Espíritu Santo, que tiene la palabra de Cristo en usted, que tiene a Cristo en usted, todo momento es una oportunidad de mostrar eso ante nuestros alumnos. No podemos perder el tiempo, pues dado que son 2 horas cada 8 días, para no mostrarles a nuestros alumnos esa presencia poderosa de Cristo y de su Espíritu, y que va a transformar todo su ser, toda su neurología, toda su, su biología. Allí es donde se ve la obra concreta de lo que nosotros hacemos como maestros, porque el Espíritu confirma eso en la vida de las personas. Sergio, ¿ya puedes hablar o no? Porque yo ya me piqué. No, sí, no, ¿ya me oyen? Cambié de Sí, 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 micrófono, ¿eh? sí, se oye muy ¿Ahora sí? bien. Sí, mire, vamos a hablar de la neurociencia, hermano. Yo hasta ahora tuve la bendición y porque usted lo puso como instrumento para conocerla. Yo lo comento por eso, porque en algunas ocasiones yo quise, intenté manejar, ver, conocer algo de eso y no tenía yo una guía. No sé si se ha dado cuenta, hay un hermano que trabaja, Raúl Martínez Mireles, que trabaja mucho y es uno de los mexicanos que ha trabajado mucho con lo de la neurociencia. El pero que yo le pongo es que sí son muy altos los costos de ellos para entrar a los diplomados con ellos. Entonces, yo me acuerdo que dije, no, pues se me cerró la puerta y todo eso. Y ahora que tuvimos la gran gozo, bendición de Dios por medio de usted, hermano, que yo, pues, si no nos dice usted del canal de ver a este francés que habla de la neurociencia y todo esto, hermano, pues sí se queda uno igual, ¿no? Pero yo lo que puedo aportar y es en lo siguiente, el cristianismo, sí, nuestras bases es sí conocer a Cristo, conocer el Evangelio, pero con todo, no sé si es correcto decirlo, es la catapulta que te va a abrir el horizonte de lo que es ser un verdadero cristiano, que vayas descubriendo toda la magnitud, magnificencia de la obra de Dios. Y yo lo plasmo ahora que usted nos hizo favor de pasar pasarnos los links del video de este francés, de la neurociencia.
La bendición de ser cristiano luego me fui a Génesis 1, 26, 27 y Salmo 139, versículo 6 y espérenme tantito, y el otro que aquí lo tenía yo apuntado, y es el versículo 6 del 139 y el 13. Ahí cuando tengan la oportunidad de poderlo ver, se van a dar cuenta. Entonces ahí dije, no, pues es que esta es la obra. Yo en alguna ocasión lo hemos comentado, Dios permite al hombre que descubra, no que invente. Las cosas están ahí, porque recordemos que la historia es de Dios, es el plan de Dios, y Él dice a cuándo, cómo y a dónde va a permitir que el hombre se vaya desarrollando. No, no, alguien podría decir, bueno, es que el hombre se ha tardado, no, es que está en el plan de Dios y Dios dice cuándo y cómo. Y nosotros somos responsables de cuidar esa creación de Dios, ¿sí? Somos totalmente responsables porque, por ejemplo, toda esta eh, eh, inteligencia que nos ha dado Dios en base al Génesis 1, 26, 27, la hemos mal, por decirlo, se ha mal aplicado, ¿no? Porque por ejemplo, ahora ahora las guerras atómicas y todo esto, ¿no? Pero eso es culpa del hombre que lo ha mal, no mal desarrollado, sino lo ha ocupado para mal. Porque Dios dijo, yo los hice, no los hice para, aunque que caímos en la condición del pecado, Dios dijo, pero Dios siempre ha sido en esa providencia divina, nos ha tenido, dice, yo te voy a estar con ustedes y nunca dejó hacer la obra aún en la caída. Pero, pero eso es a lo que yo aporto con esta conferencia de con qué nos estamos quedando, de que gracias a Dios por medio de usted vamos aprendiendo. Y es digo yo para mí, pues digo, pues gracias, ya, aunque sea un gran, para mí, digo, personalmente, digo, bueno, un granito ya voy comprendiendo más de una existencia, pero no pierdo el objetivo de dónde viene Claro, como cristiano, claro. porque este es en el apartado como cristiano. En el apartado del hombre, dice el hombre, no, yo lo descubrí, Sí, ¿no? Yo lo, pero y mi punto yo soy imparcial, hermano, no digo ni que este francés lo haya descubierto, no, simplemente por lo que he visto, lo he repetido 2 o 3 veces la conferencia que el link que nos mandó, analizándolo poco a poco. Y sí, vi, dice, no, él no, me corrige si estoy mal, pero él en ningún momento ni lo voy a defender tampoco, ¿no? Porque esta es obra de Dios y Dios se vale de todo para ir abriéndonos los ojos. Pero él en este momento, él dice investigaciones, no dice descubrí. sí, O sea, claro. digo, perdón, corrijo, no, perdón, no dice, no inventé, vamos descubriendo, mediante la investigación, vamos descubriendo más, que es un cisma que hay entre la que es la investigación y lo que es el descubrimiento y la invención. La invención es única y exclusivamente de Dios. Esa era mi aportación, hermano. Sí, Gracias. y Déjenme presentar estos materiales que sí, gracias. tengo rápidamente porque el tiempo no nos va a dar para todo, pero quiero compartir algunos elementos. Espero que estén viendo esta lámina sobre neuroeducación. Y reiteramos que este concepto de neuroeducación está enfocado precisamente a la parte educativa nada más. Es un elemento, es una herramienta importante y que es bueno conocerla y pues en la medida que vamos estudiando vamos tratando de comprender esto. Es una disciplina que busca optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, basándose en el funcionamiento biológico del cerebro. Obvio que hay que estudiar el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento biológico, cosa que yo por lo menos no había estudiado
había estudiado la psicología de Piaget y todo en los años 70, pero no había imaginado que se podía estudiar el funcionamiento biológico del cerebro. Pero bueno, gracias a Dios que la ciencia, el conocimiento va aumentando, que es bíblico también, que la ciencia aumentará y que nos ayuda a entender esto. Y para nosotros, obviamente, el enseñar en la iglesia presupone que es el Espíritu Santo el que enseña, no nosotros, el que redarguye, instruye, etcétera. Sin embargo, es interesante también conocer la parte, digo, humana, biológica de nuestros alumnos. Es interesante y es importante conocerlo. Y más porque hoy, tanto el mercado, la economía y esos campos, la tecnología, están fundamentando todo el quehacer del ser humano en el conocimiento de la mente, del cerebro, de cómo funciona biológicamente el cerebro. Toda la propaganda se hace en base al estudio interno de esas motivaciones internas, reacciones, química que el ser humano tiene por naturaleza de la creación de Dios. Entonces, sí es interesante que nosotros como creyentes maestros podamos estar bien apercibidos de eso. Y aquí voy a presentar rápidamente algunos representantes, enfoques rápidamente y algunos neuromitos le llaman, neuromitos o mitos de la neurología. Y hay alguna bibliografía actualizada, pero también algunas recomendaciones. No voy a ahondar mucho en los representantes porque esto lo pueden investigar ustedes ya particularmente, pero suenan los nombres de Francisco Mora, de Gerhard Price, Jesús Seguillén, Carvalho y Portero, que han estado trabajando en distintas áreas del el funcionamiento en la neuroeducación. Han estado señalando que el amor es importante, que eh, la educación tiene que ser neurodidáctica y que tiene que haber con estrategias prácticas, a lo que le llama Jesús Guillén la escuela con cerebro, y que también pues sirve para la formación docente. Los docentes debemos de saber bien sobre estos temas y ahí están algunos nombres para que los investiguen y ustedes vean sus libros, sus escritos o sus investigaciones. Hay otro que es David Bueno, que es experto en neuroeducación y genética. Tokuhama Espinosa, que es alguien que ha establecido los estándares transdisciplinarios entre la mente, el cerebro y la educación, uniendo la neurociencia, la psicología y la pedagogía, integrando esas disciplinas. Y una de las cosas que sí creo que podemos tomar en cuenta es lo que le llaman los pilares de la neuroeducación, el enfoque emocional. Y ahora entiendo yo que por eso en las escuelas kinder, primaria, secundaria y prepa se habla mucho de la educación emocional, porque pues vivimos en una sociedad altamente emocional. Y de paso menciono que los sociólogos, los sociopsicólogos, la psicología social dice que el mexicano tiene una madurez emocional correspondiente a un niño de 14 años y que vivimos en un país altamente emocional y eso implica en mucho a ciertos niveles de inmadurez en el imaginario social y en el promedio del comportamiento del mexicano. También se habla de la plasticidad cerebral, que es maleable a cualquier edad y eso habla de que las personas están siempre desarrollando esta facilidad para desarrollar en distintas áreas de lo que es el, el- la mente, el cerebro y todo lo que implica la educación. Hablan de la neurodiversidad, diciendo que cada cerebro es único y que cada cerebro es diferente y todos tenemos ritmos, tiempos, estilos diferentes de aprender. En la neurolingüística se hablaba de que el hombre los canales de la percepción son el kinestésico, que es el contacto físico, el auditivo, el visual, el olfativo.
pero eso ya ha quedado un poco atrasado según los estudios de estos ah, investigadores. La atención y la curiosidad que son disparadores de dopamina, y por eso en la educación siempre es importante considerar la novedad, el juego y los retos. Y hoy se habla también de microaprendizaje, es decir, aprender cosas pequeñas, pero que no sean tan prolongadas. Y eso me parece interesante porque tiene su grado de verdad. También tiene que ver el aprendizaje corporal, que tiene que darse a través del ejercicio físico, considerar el sueño, la nutrición, y que son importantes para el rendimiento intelectual. Y lo otro es el considerar los neuromitos, es decir, a desmentir las falsas creencias. Una cosa importante que en la estructura del cerebro y del funcionamiento neurológico se considera el sistema límbico, donde entran en función algunos órganos y han estudiado que ahí se centran algunas funciones y algunos estados como la emoción, como la memoria, y que son importantes considerar porque nos ayudan a entender cómo debe ser nuestro sistema educativo. Entonces son elementos que se han considerado importantes en este campo de la neuroeducación. La plasticidad cerebral y la neurodiversidad siempre han tomado en cuenta, en lo que han descubierto, que son principios complementarios y el cerebro puede cambiar y cada cerebro cambia de manera diferente. Y eso lo vemos porque, pues, cuando estamos hablando con un grupo de 15, 20 niños, adolescentes o niños, cada uno está escuchando de una manera y su cerebro está trabajando y aprenden de alguna manera y tienen reacciones diferentes, conceptualizan de manera diferente. Y eso tiene que ver precisamente con la neurodiversidad, las múltiples formas de representación, de acción y de motivación. Nosotros nos damos cuenta cuando los niños que están frente a nosotros están motivados, algunos y otros no, porque cada uno de ellos es diferente. Y como decía yo, uno de los neuromitos es que solamente habían 4 canales de percepción o de recibir la información en el cerebro, y que eran el visual, auditivo, kinestésico y el olfativo. Bueno, eso ya también ha pasado de moda. Se ha considerado de alguna manera positivo, pero no es el todo, no es determinante esto. Hay algunos libros ahí que están puestos y que pueden ustedes tratar de conseguirlos. Y luego vienen la regla de las 3 E, muy importantes en la neuroeducación, que tiene que ver con lo práctico y lo memorable cuando estamos frente al aula, y que tiene que ver con el primer minuto de clases. Uno es la emoción, que recomiendan empezar la clase con algo sorprendente, y eso activa la dopamina y prepara el cerebro para aprender. El entorno, que es crear un clima de seguridad y respeto, y reduce el cortisol. Es decir, el cortisol nos ayuda a reducir a regular el estrés. Y como decíamos hace rato, a veces los niños llegan estresados, llegan en una diversidad, en una variedad de situaciones físicas, emocionales, etcétera, de sus hogares. Entonces, es importante crear un entorno de seguridad y respeto. Y lo otro es la ejecución. La ejecución tiene que ver con tener formas de enseñanza a lo que llaman el aprendizaje activo. Me parece que en la iglesia, en nuestros sistemas educativos, somos muy orales. Todo lo queremos explicar nosotros. Y como somos los que sabemos, somos los que hablamos y los niños están callados. Pero en la neuroeducación se recomienda poner al niño a hacer, a experimentar y a crear, no solamente escuchar.
Yo aprendí algo interesante en los grupos de estudios bíblicos universitarios con el método inductivo de estudio bíblico. El método de inductivo permite que las personas participen y estén aportando, dando sus ideas con respecto a lo que dice el pasaje bíblico. Y eso me pareció muy interesante porque cuando ellos explican algo de cómo lo entienden, se puede uno dar cuenta de cómo ellos están percibiendo, cómo están integrando eso en su pensamiento. Y al final de cuentas, al final de un estudio bíblico inductivo, asumimos que es el Espíritu Santo que está enseñando a cada persona lo que cada persona debe aprender, lo que el Espíritu Santo quiere enseñarle a esa persona a través de la palabra. Y efectivamente, esta metodología es muy interesante porque no es solamente que usted hable y explica muy bien el texto, no, aunque lo sabe y lo puede explicar muy bien, lo interesante es dejar que las personas, los niños, los jóvenes, los estudiantes, participen y echen a andar su entendimiento, su creatividad, su razonamiento. Así que esto es con respecto a la primera diapositiva que quería presentarles. Y es cierto, hay que conocer bien el cerebro, hay que conocer bien las funciones de cada uno de los órganos. Y eso nos va a ayudar para enfocar un poco más nuestra tarea educativa. Lo segundo tiene que ver con la emoción. Ahora, la emoción aquí no se trata de manipular. Ustedes saben, bueno, he tenido la experiencia de visitar iglesias, y lo digo con todo el respeto y todo el amor, iglesias neocarismáticas, y me han invitado a dar conferencias, y pude darme cuenta de cómo hay una idea de que es muy importante emocionar a los hermanos para que suelten y saquen todas sus presiones emocionales, dudas, etcétera. No, no se trata de una emoción, manipuladora, sino se trata de plantear elementos que puedan ayudar a la persona a adquirir el fundamento de la palabra. Y yo les voy a contar una experiencia. Yo hacía estudios bíblicos en la secundaria donde trabajaba el año pasado y estábamos leyendo el Evangelio de Marcos. Y los chicos al final de cuentas me decían, oiga, maestro, esto está bien cool, esto que hace Jesús es bonito, es extraordinario. Y, y me decían, yo voy a seguir leyendo el Evangelio de Marcos para ir conociendo más a Jesús. Ahora, la emoción no era presentarles a un Jesús, ah, como algún escritor mexicano escribió hace muchos años, a un Jesús milagrero. No, sino a un Jesús auténtico, a un Jesús personal, a un Jesús que tiene una relación con, con la persona, y en este caso eran adolescentes. Y ellos me decían muy emocionados, esto está bien bonito, leer el Evangelio es muy bonito. Obviamente que parte de mi tarea era hacer una lectura lo más emocionante posible, lo más cautivante posible para los chicos. Y eso, ese principio de leer el Evangelio, leer los salmos, leer las historias bíblicas con todo el sentido, emociona. Y eso es claro. Hasta aquí las primeras diapositivas. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien que quiera comentar con respecto a lo presentado? Si algo les llamó la atención. Sí, hermano Alonso. Sí, gracias, Cuauhtémoc. Una, pues es una pregunta y también algo que está en proceso en mi mente. Cuando estabas haciendo toda esta introducción y la presentación, vino a mi mente una pregunta. ¿Cómo hacer para que podamos, como red, ejercer el triple ministerio del Señor Jesucristo? O sea,
profeta, sacerdote y rey enfocado en la educación, o sea, como educadores, pero el contexto sólido, la base, digamos, el ejercicio del triple ministerio, ¿no? O sea, educadores ejerciendo el triple ministerio. Es una duda, ¿verdad? Probablemente se pueda desarrollar, entonces, pero lo planteo como un cuestionamiento que me vino a la mente, ¿no? Muy buena pregunta. ¿Cómo hacer como red en el proceso educativo el ejercicio de profeta, sacerdote y rey de acuerdo a lo que Jesús presentó? Hay una cosa interesante, hermano, que es parte de la última parte de lo que voy a explicar, pero así rápidamente. El Jesús de los evangelios se presentó como, se presentó a imagen y semejanza tanto de Dios como de nosotros. Jesús traía la imagen de Dios, pero también Jesús tomó la imagen del hombre. Y esa conexión me parece radicalmente impresionante porque como profeta predicó el reino, como sacerdote acercó al hombre a Dios y como rey ejerció la voluntad de Dios y su voluntad como rey hacia los demás en su persona humilde, sencilla, humana, de carne y hueso. Esta noción de ser profeta, sacerdote y rey son conceptos más elaborados en la teología y en la historia del pensamiento cristiano. Pero cuando vemos a Jesús en los evangelios, vemos a un muchacho de 30 años predicando, intercediendo e instituyendo el reino de Dios como rey. Ahí se concentra la triple función de Jesús en ese muchacho de 30 años. Y los discípulos lo que ven es a un muchacho de 30 años. Pedro tenía, no sé, era mayor que Jesús. Y lo que ellos ven de Jesús es la semejanza de Dios y su semejanza en Cristo. Esa dimensión que Jesús luego dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Y por otro lado les dice, yo soy su amigo. Entonces, el ejercicio de Jesús siendo un joven de 30 a 33 años impacta la vida de sus discípulos, no porque tuviera la vestimenta y la autoridad de ser alumno de la escuela de sacerdotes de Jerusalén. No impacta por eso. No impacta porque no lo reconocen como profeta, pensaban que era profeta, y pensaban que era profeta era Juan, no Jesús. Y lo que Jesús hace es predicar el reino, y eso para nosotros es parte de su predicación como profeta, de traer el reino, llamar al arrepentimiento y ponernos el reino frente a nosotros en su persona. Así que yo lo veo así, hermano Alonso. Me parece fabuloso, me parece padrísimo, no sé qué otra palabra decir para poder explicarlo. Padrísimo ver a este muchacho de 30 años haciendo eso y que ahora nosotros sabemos que es profeta, es sacerdote y es rey. Trayendo a su Sí, ministerio sí, sí, su Cuauhtémoc, naturaleza divina y humana. Sí, hermano Alonso, dígame. perdón, sí.
en el contexto que acabas de explicar, muchas gracias, Cuauhtémoc, solo me permito agregar que en la función sacerdotal, él no solamente fue el que ofreció el sacrificio, sino que él mismo fue el sacrificio. Así es, encarnó el sacrificio. Excelente, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo o preguntar algo? Bueno, Nada aquí, más de lo que acababa de decir, perdón, hermano, de lo que acababa de comentar es referente al ministerio de Jesús, reflejando su naturaleza humana y divina conjunta que fue dado a los apóstoles. por Y eso es supuesto que lo que sí, vemos, ¿no? así es. Eso es lo que Y a alcanzamos a veces, ver ahí. Gracias. yo estoy usando un lenguaje de lo que tú estás diciendo, pero un lenguaje para nosotros como educadores mostrarlo a los niños, a los jóvenes y a los adultos. A veces nuestro lenguaje, el ministerio de Jesús es esto y esto, pensamos en una cosa, pero yo como profesor y como pedagogo uso un lenguaje para darle a los niños y a los muchachos esa visión de que Jesús era un joven de 30 años y hacía esto y esto y esto. Claro que nosotros entendemos eso en otro lenguaje cuando hablamos entre nosotros, ¿no? Pero como pedagogo y como didáctico, como maestro, que quiero que los niños vean a Jesús y se les quede esa imagen de Jesús, pues lo pongo a su nivel. Voy a la segunda Ah, diapositiva. Estos son unos pincelazos nada más que, que estoy presentando a ustedes para inquietarles y para que se metan a estudiar más a fondo. Estaba yo leyendo un librito que se llama Mind, la mente, y que es de este señor Daniel J. Siegel. Es un doctor en medicina y etcétera. A mí me llamó mucho la atención porque él dice que la mente es un proceso que integra. Está repetida la palabra integrador. Y la mente es un proceso que integra. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, hace un estudio de la mente históricamente, de cómo se consideraba la mente de la antigüedad, y entonces él llega a una conclusión, que es la mente. Y él dice que en el campo de la neurociencia y la psicología, la definición de la mente ha sido objeto de intenso debate durante siglos. Y él dice que la mente es un concepto abstracto, no es un concepto abstracto, ni es una simple emanación del cerebro. La define de manera precisa y funcional como un proceso encarnado y relacional que regula el flujo de energía e información. Eso dice de la mente. En el judaísmo no existe mucho el concepto de la mente, existe el concepto del corazón. Y hay un pasaje, creo que es Ezequiel 17:10, que dice, Dios examina el corazón y los riñones, en su versión más original. Dios examina el corazón y los riñones. Y en la tradición judía los riñones eran la base de las intenciones que el hombre finalmente reflejaba a través de su corazón. Y esta definición en el libro plantea que es algo dinámico, vivo y fundamentalmente conectado con nuestro cuerpo y nuestras relaciones. Aquí una palabra me llama la atención, está conectado. Eso de la conexión entre el alma, la mente y el cuerpo, pues es algo que se sigue estudiando porque no se ha llegado a un consenso definitivo. ¿En qué momento en dónde está esa unión? ¿Cómo se da esa unión? Así que Daniel Siegel dice que pues la mente es un proceso, no es una cosa,
es la actividad que regula cómo fluye la energía y la información a través de nuestro ser y nuestras conexiones biológicas y todo lo que somos. Y él dice que esta perspectiva innovadora, la función de la mente es integrar. La función primordial de la mente es la integración, un proceso que vincula partes diferenciadas para crear todo un coherente y funcional. Es el núcleo de toda la teoría de Siegel y que se representa en lo neurológico con las conexiones entre las diferentes regiones cerebrales, hemisferio sur, izquierdo, derecho, etcétera, ¿no? Y él dice que en el hemisferio izquierdo está la lógica y el orden, y en el derecho la experiencia y las emociones, según Daniel Siegel. En lo personal, porque integra pensamientos, emociones, recuerdos y sensaciones corporales que se conectan de manera flexible y armoniosa dentro de nuestro mundo interno. Y lo relacional, aquí está algo interesante, porque la mente nos ayuda a sintonizarnos con los demás mientras mantenemos un sentido claro de individualidad, permitiendo empatía sin perder tu propia identidad. Bueno, eso es lo que hace la mente según este investigador, este doctor. Así que otra capacidad que tiene la mente es verse a sí misma y ver la ajena. Es una de las funciones más distintivas y transformadoras de la mente, según Siegel, el desarrollo de lo que él llama la mindsight. Esta capacidad única nos permite ver la mente, tanto la propia como la de los demás, convirtiéndose en un pilar fundamental de la inteligencia emocional y la conexión interpersonal auténtica. No es la primera vez que leo esto. En los evangelios vemos cómo Jesús, usando este lenguaje, tiene conexión con las personas. Su capacidad de leer, de ver, de percibir lo que la gente piensa. Y hay algunos pasajes que señalan eso. Pero una de las cosas que dice Daniel es que esto nos capacita para ser conscientes de nuestros propios estados internos, pensamientos, sentimientos y motivaciones, y que nos permiten leer y comprender las señales emocionales y mentales de los demás. Yo creo que todos hemos pasado por alguna situación en la que decimos, ay, me siento triste, me siento deprimido, me siento así, me siento asá, tengo ganas de esto, pienso esto, etcétera, ¿no? Mucho usamos nosotros esa frase, yo siento, decimos, yo siento esto y esto y esto. Y algunos dicen, yo creo esto y esto y esto. Es parte de lo que a veces podemos llamar la autoconciencia y también la autorregulación. Y eso nos ayuda a modular nuestras respuestas sin ser controlados por ellas, por las emociones. La mente es creadora de significado. Les cuento una anécdota con uno de mis hijos. Estaba David, y gracias a Dios va a ser ordenado el próximo 15 de mayo como pastor, y Davidcito tenía como 3 o 4 años. Lo cargaba yo de brazos y estábamos en una reunión familiar y venía la hora de las fotos con los abuelos. Y uno de sus primitos, que también va a ser doctor ahora, no quería tomarse la foto con los abuelos ni con el papá ni la mamá, eran las fotos familiares por familia, ¿no? Con los abuelos. Y entonces el primito de mi hijo estaba llora y llora, vente a tomar la foto. No, no quiero foto, no quiero foto, que no sé qué, y estaba en su berrinche. Y bueno, para no fotografiarlo en el berrinche, dijimos pues que se tome la foto después. Y pasamos nosotros, yo cargando a David, para tomarnos la foto con mis padres. Y de pronto David me jala la camisa y me dice, papi, lloro yo también para la foto, dice. Y le digo, y le quedo viendo, ¿cómo que vas a llorar para la foto si lo que no queremos es que lloren?
Pero es que Israel está llorando. No, no tienes por qué llorar, tú sonríe y nada más. Ese momento que estaba observando ese niño de su primo le dio un significado a él. Y eso es normal en todas las personas, ¿no? Cada evento de la vida, cada situación, cada cosa nos provee significado. Y la mente crea narrativas coherentes de acuerdo a lo que la mente vive o la persona vive. Y esa misma mente nos ayuda a organizar los eventos de toda de nuestra vida, en nuestro entorno. Y obviamente eso se organiza en el tiempo pasado, las experiencias previas, en el presente, que dan sentido a lo que vivimos ahora y en el futuro, donde tratamos de proyectar la posibilidad de comprender qué es lo que queremos para el futuro. Esta capacidad de la mente es una capacidad que Dios puso en el ser humano para, para entender su temporalidad y su trascender desde un pasado, un presente y un futuro. Por otro lado, estas narrativas que la mente crea para darnos ese sentido, me pregunto yo, ¿cómo estamos haciendo que nuestros niños tengan el correcto significado de lo que significa ir a la iglesia, del hecho de ir a la iglesia, o de tomar una clase bíblica? Al fin de cuentas, nuestro quehacer como maestros nos pone ante esta situación en la que los niños están construyendo a través de de nuestras clases su significado mental. Y eso me parece importante porque ah, en nuestras iglesias donde practicamos mucho el individualismo, y lo digo así, porque no queremos que los niños estén en el culto, los mandamos al culto de niños, y los niños están aprendiendo lo que significa ser iglesia en esas acciones que nosotros tomamos de separarlos de nosotros. Y por otro lado, en casa, también, si no tenemos ese momento de lo que llamamos nosotros el estudio bíblico o el devocional familiar, los niños no van a estar construyendo en su mente el significado de lo que significa ser familia de Dios, familia fundamentada en la palabra de Dios, porque lo que normalmente hacemos es funcionar en algunas cosas, pero no logramos integrar lo que la iglesia puede darle a un niño. Y eso hay que pensarlo bien porque en nuestros procesos educativos no estamos enseñando a nuestros niños a ser comunidad. Los estamos enseñando a estar aislados de nosotros. Y ahí estamos perdiendo el ejercicio para la transformación mental de nuestros niños, donde tengan un significado personal, pero también relacional con la iglesia de Cristo, con los adultos, con los jóvenes. Me parece interesante esto que plantea este doctor porque busca la integración donde se abraza lo biológico, lo personal y lo relacional. Y lo relacional aquí lo ubico yo para en nuestro caso en la relación que tenemos en las iglesias. No tenemos un sentido de relación profunda. Tenemos un sentido de relación funcionalista. Tenemos un sentido de función ah, ah, muy sesgada, no de una comunidad integrada. Y eso no permite una unidad integrada en la formación de los símbolos que los niños necesitan formar en su estructura mental. Así que algo valioso tiene este doctor. Ahí hay algunas biografías. Les voy a dar las diapositivas más tarde. Vamos a preguntas y comentarios con respecto a esta segunda presentación. Rápidamente.
¿Podemos rescatar algo de ahí? ¿Nos sirve algo de eso? Adán, adelante, hermano, te escuchamos. Estamos esperando, Adán, tu comentario o tu pregunta. Bueno, vamos a continuar. Sergio, ¿levantaste la mano? Sí, es A que ver, no lo entendí bien entre la integración de lo funcional y lo integral, perdón, no le capturé bien, perdone, sí, yo por favor. mencionaba que en las iglesias, por ejemplo, tenemos muchos niños y los niños normalmente se van a otro salón a hacer el culto. Es decir, lo desintegramos. Ahora, ¿qué sucede con eso? Que los niños no están integrando dentro de su experiencia mental lo que significa ser familia adoradora, cristiana, misionera dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque no están ellos viéndonos a nosotros que somos una comunidad o una familia. Y eso dentro de la tradición judía era súper importantísimo. El sentido de familia, de ser hijo de y reconocer siempre la obra de Dios dentro de la familia. Siegel dice que parte de la mente es eso, buscar la integración. Ahora, si en las iglesias no estamos adorando juntos, no estamos teniendo el estudio bíblico en los hogares, entonces el niño viene a formular dentro de su pensamiento que no es parte de y no se integra, porque en su cerebro no hay ese sentido de integración a raíz de la relación que nosotros tenemos. Fíjate hasta dónde llega el efecto de ser comunidad cristiana, de ser familia de Dios. Y eso Eh, no permite que nuestros niños entiendan lo que significa ser la familia cristiana, el pueblo de Esto se Dios. debe esto se debe de fomentar desde el núcleo familiar, Claro, ¿no, hermano? sí, por Porque supuesto, eso es dice lo que he que dicho, que desde la familia, si no hacemos dentro el de la, estudio bíblico diario, entonces el niño no va a tener esa integración. Y si en la iglesia los domingos no se les integra al cuerpo de adultos, entonces no va a tener integración. Y esa tarea se encarga de hacer el cerebro. Luis Santiago, te escuchamos. Sí, gracias, pastor. Sí, estaba viendo, incluso, ay, perdón, incluso estaba recordando acerca de la enseñanza cuando decía algo así como ser emotiva, que usted fue a dar una clase a una iglesia, carismática y donde pues sí, efectivamente, la emoción juega un papel muy importante en la iglesia de esa naturaleza. Y estaba recordando precisamente un video de niños que en un momento de oración, pues estaban todos compungidos, llorando y decían, para que vean que también el Espíritu Santo obra en los niños que han recibido el Espíritu Santo, cosas más o menos de esa naturaleza. Pero también muchas veces cuando es emoción o cuando se enseña a través de la emoción, a veces la enseñanza no queda solamente la emoción, porque por ejemplo Por las personas supuesto, que entran a una iglesia carismática y lloran, gritan, no sé, y salen y si usted le pregunta, ¿y de qué se trató qué fue la enseñanza? Y aunque parezca chiste, pues dice, no, pues no sé, pero estuvo glorioso el servicio. Entonces, en ese aspecto, a veces la emoción, pues como que sí distrae un poco. Por otro lado, aunque ya lo dijeron ahorita, Sergio y usted acerca de que los niños no los involucramos dentro del servicio de la iglesia, pero aquí muchas veces somos los padres los que no contribuimos en replantear la enseñanza que dan las maestras en los salones. Entonces es ahí donde si nuestros hijos están mal acostumbrados a no permanecer quietos, es por demás que las maestras en la hora y media que tienen o 2 horas que tienen con ellos, es por demás que puedan influir en esos niños. Entonces, en cierta manera,
somos los padres los que deberíamos poner un poco más de atención a ese aspecto. Es mi Así es. opinión, pastor, muchas gracias. Sí, una de las prácticas que yo tengo en mi tiempo de pastor, cuando estuve frente a las iglesias, fue llamar a los niños a la hora de la Santa Cena y pararlos frente a la mesa y entre los papás y explicarles qué es eso y, y, y darles la oportunidad de que ellos vean qué hace su papá y por qué lo hace y para qué lo hace y qué significa el pan y el vino. Entonces, sí es importante no perder ese sentido. ¿Saben por qué? Porque el cerebro es altamente relacional. El cerebro no es individual, es altamente relacional. ¿Por qué es altamente relacional? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y esa relación está ahí desde el comienzo. Y no enseñar la relación a los niños desde esa perspectiva, pues estamos desechándolos. Bueno, voy a a la última diapositiva. La última diapositiva está fundamentada en la primera carta de Juan, en los versículos 1 al 5, 6 más o menos. Primera de Juan, ¿cuál, perdón, hermano? Por favor. En la primera carta de Juan, ¿están viendo la diapositiva? ¿Sí la ven? Sí, Sí, hermano, sí. sí. Ok. A mí, desde que leí esta carta hace muchos años, me impresionó. Y ahora le veo desde el punto de vista de la neurociencia. Antes la veía desde el punto de vista de la experiencia humana, de la experiencia cristiana. Y este pasaje describe, empieza la carta escribiéndola Juan y dice lo que vieron nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado, conforme respecto al verbo de vida. Así comienza la carta. Hay 4 palabras que son básicas y que de alguna manera se le llama la escalera sensorial de la experiencia cristiana o apostólica en el caso de Juan. Y estas 4 palabras en griego, akekoamen, eurakamen, asámeda y epselafesan, describen 4 momentos, 4 partes, 4 dimensiones de lo que significa la experiencia de la revelación en el cuerpo humano, de la revelación de la palabra de Dios en la vida humana. Y son 4 palabras que tienen que ver con los sentidos, el oído, la vista, la reflexión o la admiración, cuando se habla de contemplación, y la tangibilidad. Estas 4 palabras, la primera, por ejemplo, la primera palabra que es lo que hemos oído, que es la palabra acústica de oír, y es una declaración de validez existencial y jurídica, es decir, lo que la palabra de Jesús decía tenía el respaldo de la palabra de Dios, del verbo de Dios,
del decir de Dios, de la palabra escritural de Dios. Y lo que oían era eso, el sonido que transformaba toda su percepción acústica. No quiero romantizar, pero escuchar la voz de Jesús ha de haber sido como maestro, como pastor, como sanador, ha de haber sido una experiencia que alteró el sistema auditivo y cerebral de los discípulos. Cuando escribe Juan esto ya es un anciano y él sigue recordando ese sonido de la palabra, tanto encarnada como auditiva. Entonces, el impacto que tiene hablar palabra de Dios altera el sistema cerebral, el sistema nervioso, el sistema biológico. A ese nivel es que actúa Dios, porque Dios apela al espíritu humano, al espíritu del hombre, a través de su sistema nervioso y biológico. Desde el punto de vista de la filología, que es el estudio de la palabra en términos históricos y lingüísticos, etcétera, este testimonio corporativo de la comunidad apostólica, que es la palabra dicha, ancla el mensaje en la historia auditiva humana. Fíjense bien que no es ni un mito, ni un cuento, ni una poesía. Es palabra de Dios afectando el tímpano, afectando el nervio auditivo, afectando todo el cerebro de la persona, porque la palabra de Dios así es de penetrante y de transformadora. Y oír la palabra de Dios es algo divino. La persona que recibe la verdad del Evangelio tiene en su ser impresa esa palabra. Esto funciona de tal manera que cuando leemos los escritos de los proverbios, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él, involucra esto, porque ese niño escuchó, vivió, sintió el impacto de la palabra en su ser. Y quien afirma esa palabra es el Espíritu Santo. Ahí se siente esa resonancia de la divinidad de Dios, de Cristo, en la estructura mental, psicológica, neurológica del ser humano. Ahí está el poder del Evangelio, ahí está el poder de impactar, vaya, el poder de cómo la palabra se imprime en el alma, en el espíritu, en la psique de la persona. La otra palabra es lo que hemos visto, del verbo orao, y si akekoamen es el eco de la revelación en el oído, esta palabra, lo que hemos visto, eleva la apuesta hacia la evidencia empírica irrefutable de que estamos viendo el reino, estamos viendo a Dios, al Hijo de Dios, en carne y hueso. Y esa afirmación objetiva de Jesús, el Verbo de Dios, en los ojos del ser humano, igualmente transforma, trastorna y trastoca su manera de ver el mundo, la vida y todo lo que existe, porque se ve a través de Jesús.
Ese es el peso de una persona que tiene en su experiencia personal la evidencia de haber visto a Dios, de haber visto al Hijo de Dios, de haber visto la revelación de Dios, de haber visto el reino de Dios. Lo invisible se ha hecho visible y registrable, es decir, está en el ojo, en el nervio óptico que va al cerebro y el cerebro lo registra en la memoria. El conocimiento de Dios es ahora un conocimiento también sensible y la verdad tiene una forma encarnada en Jesús. La tercera palabra viene de la palabra de aomai. De ahí se deriva la palabra teatro y teoría de theo. Sámeda, lo que hemos contemplado. Mientras oír es recibir y ver es registrar, contemplar es procesar en el cerebro, admirar, darle un valor y comprender, es decir, describir esa realidad entendible y que tiene el significado profundo de quién es Dios y quién es Jesús. Contemplar a Jesús, de acuerdo a la experiencia de Juan, era contemplar lo maravilloso de la gloria de Dios y todo lo que eso implica. Su palabra, su verdad. Y eso es parte de la transformación que vive el que conoce a Jesús, según describe Juan. La palabra theomai se reservaba para asistir a los Juegos Olímpicos o a una obra teatral. Lo visto en Jesús exigía una mirada asombrada y prolongada, de quedarse viendo, tratando de darle en el cerebro esa justa valoración y la justa medida de lo que eso significa para uno mismo. No era la contemplación de algo bello, era ni algo estético, era la contemplación de lo divino, de la presencia de Dios en la experiencia interna del espíritu del hombre. Y lo que se veía que era la persona de Jesús, con todo su cuerpo, toda su cara, todo su caminar, vino a ser la experiencia asimilada por el discípulo, trayendo toda la esencia de lo divino a su propia vida. Y Pedro lo escribe cuando dice: Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina, porque Él, en ese proceso de oír, ver, contemplar y tocar a Jesús, pues toda su estructura psicológica fue totalmente transformada. Y finalmente esta parte de tocar a Jesús no nos ubica dentro de un plano del materialismo, sino de ver que el principio bíblico de Génesis, que fue el hombre fue hecho a semejanza de Dios, Jesús viene a ser la representación de esa imagen y semejanza de Dios, a la cual el hombre se hace a imagen y semejanza para tener esa conexión con Dios completa e integradora. Así que para mí estas cuatro palabras son importantes dentro del plano de lo educativo.
Porque entonces me pregunto, ¿qué oyen nuestros niños? ¿Qué ven nuestros niños? ¿Qué contemplan nuestros niños? ¿Qué tocan nuestros niños? ¿Qué tocan nuestros estudiantes? Y definitivamente en el pensamiento cristiano hay dos vertientes que debemos entender como parte de la finalidad educativa, entendiendo lo que es la palabra de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento apuntan al espíritu del hombre, transformar el espíritu del hombre, tocar el espíritu del hombre a través del Espíritu Santo, tanto en Antiguo como en Nuevo. Pero con Jesús se hace visible de cómo el Espíritu de Dios toca ese cuerpo y lo trastorna, lo trastoca, lo reforma, lo cambia para ser el vehículo de el conocimiento de Dios, para que nosotros como maestros seamos el vehículo por el cual el niño va a escuchar, va a ver, va a palpar lo que significa el proceso educativo desde la perspectiva cristiana. No es ir al salón, explicar la lección nada más, sino llevar toda la presencia en nuestro ser de que Cristo está en nosotros, el Espíritu está en nosotros, y así tocar la vida de los niños hasta lo más profundo, por la obra del Espíritu Santo, obviamente. Hasta aquí mi presentación, queridos hermanos, y yo espero que haber sido lo más claro posible ante este planteamiento, ante esta conjugación de estos temas: Biblia, educación y neurociencia. Para mí, esta expresión del Evangelio de Juan son parte de la explicación de cómo la palabra de Dios afecta la neurología del ser humano, la física del ser humano, la mente del ser humano, el espíritu del ser humano. Y gracias por su atención. Así que dejamos unos 5 minutos para las preguntas y comentarios. Ya se nos fue el tiempo. Pastor, Sí, hermana, ¿quién habló? yo, Hermana yo, Ruth. Ruth. Híjole, pues es muy complejo todo esto que hemos oído, pero que debemos estar en el proceso de asimilación, ¿no? Para procesar todo esto que es bastante interesante, muy, muy profundo, muy, muy del espíritu. Por ahí oí un maestro de música que decía, ay, yo quisiera que los niños tuvieran el espíritu del Señor para que cantaran con mucho gozo. Y yo pensé, pues, ¿qué les estás haciendo? ¿Cómo les estás motivando? ¿Qué les estás enseñando? ¿Haces devocional? O sea, no se lo dije, yo me quedé reflexionando. Pero entonces, creo yo que, pues, como maestros, pues, habrá que evaluarnos, ¿no? Y ver ver nuestra realidad frente a los niños, primero frente a nosotros mismos, a nuestra familia y después a los niños que tenemos en el templo. Y pues la verdad que reconocer por qué se están yendo muchas familias del templo y por qué ya no tenemos niños. Nosotros en la iglesia escasamente tenemos como 7, 8 niños. Wow. Entonces, es una situación muy, muy, muy triste. Yo a veces mejor prefiero no decir nada porque yo me confronto mucho con mi realidad en mi iglesia. Pero no solamente en mi iglesia o en el templo a donde yo voy, sino que fuimos de visita a una iglesia bastante grande, muy concurrida, llena, grande. Y dijeron, vamos a pasar a los niños para orar por ellos. Yo me imaginé, uff, muchísimos niños. 5 niños. Yo dije, Dios mío, en esta iglesia tan grandísima, nada más 5 niños. ¿Qué nos está pasando?
O sea, bueno, a mí me aterra eso, me preocupa, me todo, porque este es muy delicado nuestra situación espiritual delante del Señor, como padres, como abuelos, como nuestros hijos, y luego en la iglesia con las otras familias, nuestra relación de comunidad y todo eso, y sobre todo la tarea que tenemos como, pues como maestro, ¿no? Pienso que esas 4 sesiones pues han sido muy poco para, pues es simplemente una motivación, yo así siento en mí, que es una motivación para romper muchos esquemas, muchas situaciones que tenemos ya muy arraigadas en nuestro cerebro y que no dejamos que realmente nuestro cerebro funcione en las capacidades que Dios tiene para que nosotros nos movamos, sirvamos, estemos ayudando a los niños. Ahora es muy triste la situación que están viviendo los niños, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues realmente pues, hay que evaluarnos para ver si estamos aprobados o pasamos de panzazo, como decían antes, o estamos realmente reprobados. Sí es muy preocupante, muy, muy preocupante. Pues luego entonces, pues gracias hermano por el tema, muy interesante, muy profundo, es un acercamiento. Yo nunca había, ya lo dije en un principio, escuchado un sermón que tuviera esa correlación de lo que pasa en nuestro cerebro con la palabra de Dios y todo esto que ya vimos, ¿no? Que a mí se me hace difícil de entender de primera mano. Pero sí motiva a seguir indagando, informándonos y orando para que el Espíritu del Señor realmente transforme nuestras vidas y nosotros seamos un instrumento de Él para transformar pues la vida de los que Sí, tenemos en casa, primeramente. sí, Y pues exactamente. que Dios nos ayude. Gracias. Santiago, levantaste tu mano. Sí, gracias, pastor. Sí, lo único que quiero agregar al respecto es que, por ejemplo, nosotros siempre enseñamos que la palabra es viva, que es un libro vivo, que ah, voy a usar estas palabras, nuestro psique registra la lectura que hacemos, que quizás a veces no la recordemos, pero que de alguna manera, precisamente los métodos, bueno, no los métodos, sino las áreas que usted nos vino mostrando, me dan la razón de que las palabras que decimos, de que la palabra es viva, es que hacen una función muy importante dentro de nuestro psique, dentro de nuestra mente. Quizás no leamos algún pasaje de la Biblia y pensemos que no lo memorizamos, pero sin embargo, lo digo con todo, ah, humildad que pueda haber en mi corazón, de que a veces cuando llegan los testigos sin Jehová, digo sin Jehová porque de Jehová no tienen nada, de repente me empiezan a hablar algo y me doy cuenta que lo que me están haciendo o diciendo realmente no está así escrito en la Biblia. Entonces, es ahí donde el Espíritu trae precisamente la palabra porque la palabra la deja registrada dentro de nuestra mente. Y de alguna manera, pastor, gracias, en lo que mi poca capacidad que pude captar de todo, pues sí me va a servir bastante para poder tener un enfoque un poco más amplio y le agradezco su tiempo y su esfuerzo por querernos mostrar parte de lo que desconocemos nosotros por completo. Muchas gracias, pastor. Soy para servir, hermanos. Hermano Alonso, Sí, Cuauhtémoc, felicidades nuevamente. Realmente te damos gracias a Dios por tu dedicación, tu esfuerzo y tu liderazgo. Yo quiero proponer algo que ya había mencionado en el espacio de la red. Sigamos dando los pasos que sean necesarios para que formalicemos la creación de un grupo editorial. Todo esto que estás armando y que hemos tenido ya tiene 2 años que estamos con las presentaciones y participaciones, vamos a hacer una revista y de alguna manera vamos a conectarnos con la asamblea. Hacemos el esfuerzo otra vez de conectarnos con la asamblea general. Digo, porque estamos dentro de la iglesia presbiteriana, ¿verdad? No,
en calidad de innovación, no de revolución, al menos no en primera instancia, ¿verdad? Aunque ya sabemos todo lo que esto implica, pero bueno, entonces en síntesis, demos los pasos para hacer el esfuerzo de que todo esto vamos a publicarlo, vamos a armar una revista, ¿cómo se llama? Un anuario, una revista Antología. cuatrimestral o trimestral, no sé, vamos a ponernos de acuerdo. Los maestros tienen muchas buenas ideas. Nada más, gracias. Sí, hermano, gracias. Adán, levantaste la mano, hermano, adelante. Sí, pastor, me gustaría escuchar cuál es su opinión o cuál es su respuesta ante la pregunta, ¿qué es la mente para el ser humano? Escuchando, tomando en cuenta todos los conceptos teológicos y tomando en cuenta también todos los conceptos que la neurociencia ha aportado hasta este momento. ¿Ahorita la quieres? ¿O la Este, damos la respuesta en un curso de 4 sesiones? pues, Yo creo, aunque par- la respuesta es esta. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios Correcto, y tiene la facultad de pensar, tiene correcto. mente. Y la mente es el elemento que Dios le dio al hombre para eso, para pensar, para razonar. Y hoy fui a casa de mi hermano que tiene una jaula de pájaros, tiene no sé cuántos pájaros, son muchos pájaros. Y entonces él me estaba, yo tratando de chiflar como pajarito, ¿no? Y, y mi hermano empezó a chiflar tres notitas de un himno y me dice, hay un pajarito que imita mi chiflido de ese himno. Le digo, a ver, a ver, a ver. Sí, bueno, ahí están los pericos que repiten las palabras, ¿no? Que les enseñas. Bueno, hay pajaritos que tienen la capacidad de memorizar en una mínima cantidad. Bueno, el ser humano tiene la capacidad que Dios le dio para a la mente, así se le llama, la mente, usando un lenguaje contemporáneo, pero en la Biblia se habla del corazón y del riñón como las dos facultades que tiene donde se ejerce ese pensar del ser humano. Obviamente que también la ciencia nos ha enseñado que a esto se le llama mente, ¿no? Lo que eso es una facultad del pensamiento. Y la mente en la creación fue una mente que estaba conectada con Dios. Tenían la capacidad, Dios y el hombre, de mentalmente estar conectados. El pecado separa la mente del ser humano de Dios y lo hace, según el apóstol Pablo dice, ¿no? Que sus pensamientos, porque pensaban en su mente, fueron continuo al mal, y así dicen los profetas, los escritores de la Biblia, cuando no está esa mente conectada con Dios, no está tomada por Dios. Ahora, la mente regenerada es una mente que tiene al Espíritu Santo. Y explicaba yo en una de las diapositivas que la estructura psicológica incluye la mente. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo está regenerando, retocando eso que nuestra mente tiene y nos orienta hacia la voluntad de Dios, hacia el pensamiento de Dios. Y es esa facultad. Y en realidad, el judaísmo decía que la mente era la facultad del corazón de pensar y las intenciones venían de los riñones, porque ahí figuraban ellos, que ahí salían las intenciones y las pasiones, ¿no? Pero pues son formas de decir que el hombre ha heredado de Dios esas facultades. Y por eso a mí me interesa mucho el concepto de persona, que a lo mejor podamos trabajarlo mucho más adelante. El ser de Dios, la persona de Dios, que nosotros ahora somos personas en Cristo, retomamos esa imagen y semejanza de Dios. Pues así sencillamente te lo puedo explicar, ¿no? Eso es lo que yo entiendo de la mente.
Hermano, por favor, el pasaje que nos dijo Ezequiel, ¿qué? 17, ¿qué? 17:10. Gracias. Bueno, hermanos, ¿alguien que quiera orar? Que el Espíritu le diga que ore. Yo oro, Sí, pastor. hermana Becky, Becky. adelante. Becky de Tizimín, Yucatán. Gracias, hermana. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque hoy nos has permitido reunirnos y aprender un poco más de todo ese vasto conocimiento, Señor, que has permitido a nosotros como seres humanos, Señor, y que todo lo que tú has puesto, Señor, es para poder también ponerlo a tu servicio. Que todo conocimiento que hemos recibido, Señor, lo podamos reflejar para poder enseñar a los niños, para poder hablar de ti, para que podamos nosotros, Señor, caminar con la mente abierta y nuestro corazón dispuesto. Gracias, Señor, por la vida del pastor, porque tú le has permitido tener esa dedicación, ese servicio hacia ti, Señor, ese amor a tu palabra, para que Él nos pueda compartir todo esto que hoy hemos podido aprender. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que se conectaron. Tú, Señor, conoces a cada uno, tú sabes dónde Él va a llevar este conocimiento para que podamos también distribuir más hacia más personas todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, los ponemos en tus manos, que todo lo que aprendamos lo podamos usar conforme a tu voluntad. Hoy que nos retiramos para descansar, Señor, guárdanos y que todo lo que hemos de hacer el resto de la semana sea conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga y gracias por su atención y No, al estamos en contrario, hermano. contacto. Que Hasta la disfruten próxima. de la bendiga. Semana Bendiciones, Santa. pastor Los bendiga, Toledo. pastor. No se vaya, hombre, otra pregunta, no se vaya. A ver, otra pregunta. Dijo